Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Para mí es una alegría nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta semana la lección lleva por título Bendito el que viene en el nombre del Señor, y sin duda será una experiencia bonita el compartir el estudio de la Biblia en estos minutos que vienen. Vamos a, y antes de empezar nuestra lección acostumbrada, a invitarlos para que puedan participar de este Kahoot. Son 5 preguntas claves para poder consolidar nuestro aprendizaje, para aprender mejor la palabra de Dios. Así que pueden entrar a través de este QR o también en la descripción del video usted puede encontrar allí la manera como compartir con sus amigos en la escuela sabática, si es maestro de escuela sabática, las 5 preguntas claves para enriquecer el estudio de la lección. Así que les animamos para que puedan participar de esta manera. Antes de continuar, les invito a suscribirse a este canal y también a compartir con sus amigos, con sus contactos, el estudio de la palabra de Dios. Esta lección es muy importante y me gustaría que podamos meditar primero empezando con el motiva. Cuando vamos a ver la lección de escuela sabática, vamos a recordar un título que desde algún tiempo a mí siempre me llamó la atención. El hombre que escribió su biografía antes de nacer. ¿Has escuchado de algún personaje que haya escrito su biografía antes de nacer? Tú dirás, pero ¿cómo es eso posible? Nadie puede escribir su biografía antes de nacer. Bueno, evidentemente, un hombre normal no podría escribir su biografía antes de nacer. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos a alguien que sí escribió su biografía antes de nacer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, vamos a remitirnos a las pruebas para verificar que realmente Jesús fue el hombre que escribió su biografía antes de nacer. Miren ustedes, un primer detalle es que 5 siglos antes, en el tiempo de Miqueas, ya se tenía una idea muy clara acerca del lugar de nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos habla acerca del lugar de nacimiento, que Jesús nacería en Belén. Con muchos siglos de anticipación, el profeta Miqueas, inspirado por Dios, había señalado el lugar de nacimiento. Y es interesante que los padres de Jesús, es decir, María y José, los padres humanos de Jesús, cuando llegó el momento de su nacimiento, bueno, María está embarazada, ellos vivían en Nazaret y hubo una orden para hacer un censo, de tal manera que aquel niño que en condiciones normales hubiese nacido en Nazaret, sin embargo, por ese censo se tuvo que trasladar hasta Belén y se cumple la profecía de que Jesús finalmente nació en Belén, conforme lo había dicho el profeta Miqueas. Otro detalle interesante es que Isaías capítulo 7, versículo 14, también con siglos de anticipación, señala que Jesús nacería de una virgen. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Evidentemente se trata de algo maravilloso, de un milagro, ¿no? Y entonces este milagro efectivamente se cumplió. Jesús nació de la Virgen María. ¿No? Fue un acto del Espíritu Santo. Fue un milagro maravilloso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, en la Biblia también encontramos otros detalles sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos la fecha exacta del bautismo de Jesús, predicha por el profeta Daniel con siglos de anticipación también. Mm, Daniel vive aproximadamente a 6 siglos antes de Cristo y él escribe en Daniel capítulo 9, versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esa es la profecía. Y cuando se hacen los cálculos, encontramos que precisamente en el cumplimiento del tiempo Jesús llega a bautizarse. En Lucas capítulo 3 se registra el año del bautismo de Jesús. Es el 15º año de Tiberio César, el emperador Tiberio.
En ese 25º Jesús fue bautizado. Y se cumple exactamente el año en el que Daniel había señalado que Jesús sería bautizado, el año 27 después de Cristo. Así, mis hermanos, con una eh, exactitud profética realmente asombrosa, Jesús fue bautizado en el tiempo que tenía que ser bautizado. Las profecías señalaban. Así que Jesús fue el hombre que escribió su biografía antes de nacer. Estaba predicho su bautismo, así como estaba predicho el lugar de su nacimiento, así como también estaba predicho que nacería de una virgen. El bautismo de Jesús estaba señalado con siglos de anticipación. Por otro lado, en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, se nos habla acerca de la misión de el Mesías, la misión del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús, ahí en la sinagoga de Nazaret, abre el rollo que correspondía, era Isaías capítulo 61, él después de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Él deja de leer ese texto y después, como toda explicación, él solamente dice que esta profecía se ha cumplido en este día. Es decir, esa profecía de Isaías, con siglos de anticipación, menciona cuál sería la misión del Mesías, del Señor Jesucristo, profecías acerca del Señor Jesucristo. Jesús fue aquel que escribió su biografía antes de nacer. A través de la revelación a los profetas manifestó cuáles serían algunos de los detalles más asombrosos de su vida. Vamos a ver un poquito más adelante, porque Zacarías 11, capítulo 13, nos habla incluso del precio que sería pagado para poder venderlo a Jesús, traicionado por sus amigos y vendido por 30 piezas de plata, conforme a la profecía que también Zacarías había mencionado con mucho tiempo de anticipación. Sería traicionado por uno de sus amigos, sería vendido con el precio que se le paga por un esclavo. Es decir, la palabra de Dios ya tenía detalles acerca de la vida del Mesías. Esto realmente, mis hermanos, es asombroso, es maravilloso. Jesús fue el hombre que escribió su biografía antes de nacer. Vamos a ver otro detalle también. En Daniel capítulo 9, versículo 26, se habla acerca de la muerte del Mesías. Y más adelante se menciona que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio de la ofrenda. Es decir, se señala con siglos de anticipación el momento mismo de la muerte de Jesús. Los israelitas tendrían que haber estado atentos a las profecías. Si jamás hubiesen dejado de lado las profecías, ellos estarían esperando la manifestación del Mesías. Estarían esperando al Redentor, al Salvador. Tristemente, la palabra de Dios dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque no estuvieron atentos al mensaje profético, porque desecharon la palabra de Dios. Esa es la triste historia del pueblo de Israel. Así que tenemos también el cumplimiento del momento exacto en que Jesús murió, de acuerdo a la profecía, ya estaba todo predicho. Queridos hermanos, estas profecías son tan asombrosas respecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que algunos estudiosos, que algunos ah, investigadores de la alta crítica, ¿no? Que son aquellos que a veces interpretan de modo demasiado liberal y que toman a la Biblia como si fuese cualquier otro libro y que no lo consideran la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, pero se sienten sorprendidos, ¿no? ¿Cómo es que con tantos años de anticipación se haya mencionado detalles acerca de la vida de Jesús? Entonces, la única conclusión, como ellos no aceptan milagros, como ellos no aceptan lo sobrenatural, lo espiritual, entonces dicen, la única explicación es que finalmente Jesús, eh, esas profecías relativas al Señor Jesucristo, fueron escritas después de Jesús, ¿no? No fueron escritas antes de Jesús, sino que una vez que pasaron todos los acontecimientos de la vida de Cristo, esas profecías fueron escritas, porque no es posible que con tanta anticipación se mencionen detalles de la vida de Jesús. Bueno, esa era la posición de mucha gente de la alta crítica, hasta que Dios en su infinita misericordia y sabiduría permitió que hubiese un gran
hallazgo arqueológico, uno de los más importantes, quizá desde el punto de vista de los estudios bíblicos, el hallazgo arqueológico más importante que sucedió en las cuevas de Qumran. ¿Sabes? En el año 1947, precisamente en el mismo tiempo en el que Israel volvería a ser considerada como nación, otra vez, ¿no? El establecimiento del Estado de Israel, bueno, hubo el descubrimiento de algunos manuscritos, de una manera casual. Algunos pobladores del desierto, beduinos, ¿no? Estaban entrando en una cueva, lanzaron una piedra y la piedra sonó como un cántaro. Entonces ellos dijeron, de repente aquí hay un tesoro. Así que entraron, era muy difícil subir hasta esta cueva. Finalmente llegaron a entrar a esta cueva pensando encontrar un tesoro de oro, de piedras preciosas, y encontraron unos rollos. Ellos no le dieron ningún valor. Fueron y lo vendieron. Algunas personas que no entendían mucho compraron estas antigüedades y de pronto un estudioso vio y dijo, qué tremendo tesoro. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos rollos del Qumran, mis hermanos, son fragmentos prácticamente completos de la Biblia 200 y hasta 300 años antes de Jesús, antes del Señor Jesucristo. Y entonces ahí en estos rollos se encontraron varios libros, entre ellos el libro de Isaías. Y esas profecías que estábamos nosotros analizando, 2 siglos antes de Cristo, estaban escritas. O sea, se ha confirmado que la validez histórica de los dichos de la palabra de Dios es anterior incluso al nacimiento de Jesús en 200 y hasta en 300 años. Son las copias más antiguas de la Biblia que poseemos y prácticamente no hay ninguna diferencia, apenas de estilo, apenas diferencias de puntuación, diferencias menores entre esas copias de 3 siglos antes de Cristo y las copias de las que se disponía que prácticamente eran 1000 años después. Así que lo que podemos saber con toda certeza es que esas profecías que hablaban acerca de Jesús estaban escritas antes del nacimiento de Jesús. No se trata de profecías que fueron escritas después de los eventos, sino que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La profecía nos muestra la venida del Mesías, nos muestra el lugar de su nacimiento, nos muestra que nacería de una virgen, nos dice cuál es su misión, nos señala con tiempo de anticipación la fecha del bautismo de Jesús, la fecha de su muerte. Es realmente extraordinario y hay muchos detalles que nos hablan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos también tenemos el libro de Salmos. Salmos también nos señala, apunta hacia el ministerio del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad también podemos decir entonces que el hombre que escribió su biografía antes de nacer es el Señor Jesucristo. Ya había una misión, ya había un lugar determinado, ya había la fecha de su bautismo, ya había muchos detalles acerca de la vida de Jesús. Y de esto también los salmos nos muestran de manera extraordinaria algunos detalles de la vida de Jesús siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Texto de memoria. Salmos 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos, dice allí. La piedra que desecharon. ¿Quién es la piedra? La piedra es el Señor Jesucristo. Jesucristo fue desechado, fue rechazado, y este rechazo ya estaba profetizado siglos antes en las profecías de este salmo, así como otros detalles de la vida de Jesús profetizados también en los salmos. Y ese es el motivo de nuestro estudio. Vamos entonces, mis hermanos, al Explora, vamos a ver los textos claves de la lección de la escuela sabática de esta semana. Vamos entonces, ahí tenemos una visión panorámica acerca de estos temas y más adelante encontramos este título, El pastor divino y abnegado. ¿Quién es el pastor divino? ¿Quién es este pastor abnegado? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Salmos 23, 1 y 2.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué precioso este salmo. Cuánta alegría, cuánta confianza, cuánta seguridad debía haber tenido el salmista para decir Jehová es mi pastor. Sabes, mi querido hermano, David era un pastor de ovejas. David sabía lo que es enfrentarse a las fieras salvajes para poder defender a las ovejas. Las ovejas son el sustento del pastor. El pastor las cuida con cuidado. El pastor las ha visto nacer dentro de su rebaño. Las ama de un modo muy especial, ¿no? Y entonces las cuida, las lleva a alimentarse, las lleva a lugares de delicados pastos, a lugares buenos donde puedan alimentarse bien. Así que las ovejas estaban bien cuidadas por David, que era el pastor. Pero en un momento, David piensa, yo cuido de mis ovejas, ¿y quién cuida de mí? Yo soy pastor de estas ovejas, ¿y quién es mi pastor? Y él mismo se responde con este salmo, Jehová es mi pastor. Así como yo cuido de mis ovejas, con esa devoción, con esa alegría, con ese sentido de responsabilidad. Yo sé que Dios está cuidando de mí. Él es mi pastor. No estoy solo. Hay alguien que me lleva a delicados pastos. Hay alguien que me pastorea junto a aguas de reposo. Hay alguien que está conmigo aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. Ese es mi Dios. Él es mi pastor. Mi querido hermano, ¿consideras a Dios como tu pastor? ¿O piensas que vives abandonado, solitario, que no hay nadie a quien le importe tu vida, que no hay nadie a quien le importe tus sueños, tus tristezas, tus alegrías? No, mi querido hermano, Jehová es también tu pastor. Tómalo como tu pastor siempre. No abandones el redil, aunque si abandonas el redil, Él cruzará el desierto para encontrarte. Eso es lo que me dice la parábola de la oveja perdida, ¿no? Deja en el rebaño, en el redil a las 99 que no se habían perdido y es capaz de ir por los lugares más difíciles para encontrar la única ovejita que se le había perdido. Así es el cuidado maravilloso que tiene nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Salmos 28:9. Miren, otra vez esta figura del pastor. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. Este es un pastor que no pastorea simplemente por un tiempo. No solamente pastorea cuando te va bien o cuando eres fiel o cuando eres obediente. Dice allí, pastoréales y susténtales para siempre. Qué promesa maravillosa. Esta promesa podemos verla también en la gran comisión, cuando el Señor dice, por tanto, id, haced discípulos. Más adelante dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa. Acá dice, pastoréales y susténtales para siempre. Es el deseo de tu Dios sustentarte, mi querido hermano. Es el deseo de nuestro Dios, mi querida hermana, pastorearte, estar a tu lado, levantarte cuando estás sufriendo, darnos fuerza, darnos la capacidad de enfrentar los desafíos de esta vida. Ese es nuestro Dios. Te levanta, te sustenta. Por favor, no te arrastres, mi querido hermano. Por favor, no tengas un bajo autoconcepto de ti. Por favor, no te estés golpeando a ti mismo, te haces daño, porque hay alguien que sí tiene un interés muy especial y maravilloso. Es tu pastor, es el Señor Jesucristo. Salmos 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. José es Israel, ¿no? Estás entre querubines, resplandece. ¿Quién es? ¿Quién es aquel que es nuestro pastor? No es cualquiera. Es un pastor que está entre los querubines, es decir, mora en el cielo. Y esa idea de morar en el cielo nos parece una idea distante, ¿no? Dios morando en el cielo como algo distante de nosotros. Y sin embargo, a través de Jesucristo, es Emmanuel, Dios con nosotros, está aquí a tu lado, está a nuestro lado, quiere sostenerte con su mano derecha. Su mano derecha es tan poderosa, mi hermano. Su brazo es tan fuerte que te garantiza la victoria, que te ayuda para que no puedas vivir
simplemente arrastrándote entre los escombros de la vida, sino quiere restaurarte para que seas triunfador, para que seas vencedor. Es el propósito que tiene el gran pastor de Israel. Salmo 78, 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, el gran pastor. Las grandes cosas que ha hecho por Israel son garantía de las cosas que Dios hará por su pueblo en este tiempo. También tú eres parte del pueblo de Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú eres una ovejita de Jesús, eres un cordero de Jesús. Entonces acude al pastor, confía en el pastor, que Él siempre guíe tu camino. Él te lleva a lugares de descanso. Él sustenta tu alma. Él guarda tu salida y tu entrada para siempre. Él, sin Él, nuestra vida no tendría sentido. Qué tremendo es saber el gran pastor que nosotros tenemos, nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Aquí mencionamos la lección de escuela sabática. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado, simplemente llamando a sus ovejas que reconocen a su pastor y siguen su voz. Si las ovejas, si los rebaños están todos mezclados, aquí la lección de escuela sabática menciona que los pastores allí en Medio Oriente lo que hacen es levantar su voz, gritan, y las ovejas reconocen la voz del pastor y empiezan, cada una va con su propio pastor. Te pregunto, mi querido hermano, ¿tú reconoces la voz de tu pastor? ¿Reconoces la voz del Señor Jesucristo cuando te está llamando? Reconoces que en medio de las dificultades y de los desafíos de la vida, Él levanta su voz. A veces estamos tan ensimismados que dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor. Querido hermano, que no haya nada ni nadie que te impida escuchar la voz del pastor. Pero escuchar la voz no es suficiente. El secreto de la vida cristiana está en escuchar y en obedecer. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Ese es el secreto del éxito en la vida cristiana. Vamos, mis hermanos, para la siguiente parte. Allí la palabra nos habla acerca del Mesías sufriente. Mira cómo describe el libro de Salmos este Mesías sufriente. Ya hemos visto esta declaración en Salmo 22. Es un salmo que nos habla acerca de los padecimientos del Mesías. Dice allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Eloí, Eloí, lama sabactani. Esas fueron las palabras. Y en aquel tiempo ya no se hablaba ese idioma. Entonces, algunos que estaban ahí dijeron, ¿estará llamando a Elías? En realidad, Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos ver un cuadro de mayor sufrimiento que el Hijo de Dios sintiendo el peso de todos los pecados de todos los tiempos que los seres humanos han cometido sobre sí. Y entonces, frente a esa realidad, cargando el pecado del hombre, el Señor Jesucristo sintió una soledad gigantesca, una soledad hasta el cielo. Se sintió abandonado y repitió, manifestando sus sentimientos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La buena noticia es que el Padre nunca lo desamparó, así como el Padre nunca te desampara, mi hermano. Puedes hacer lo que quieres, puedes correr por donde quieras, puedes subir hacia donde quieras, puedes bajar por donde quieras, pero no hay nada que pueda separarte del amor del Padre manifestado en el maravilloso Señor Jesucristo. No estás solo, mi hermano, no estás solo. Puede ser que te sientas solo, pero eso no significa que estés solo. Si te sientes solo, mi querido hermano, acude a través de la oración a aquel que prometió que nunca te abandonaría. Ese es el Señor Jesucristo. Así que nadie está solo.
cuando confía en la presencia de Jesús. Salmos 22:18. Otro detalle que también se cumple en la historia. ¿Recuerdas que cuando estaban los soldados romanos allí al pie de la cruz, ahí estaba la ropa de Jesús? Empezaron a hacer un sorteo. A ver, ¿quién se queda con la ropa? Yo me quedo, decía uno. El otro decía, no, 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 yo me quedo con la ropa. No, 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 yo me quedo con la ropa. Y entonces, bueno, vamos a hacer un sorteo. Vamos a ver quién se queda con la ropa de Jesús. Y ese detalle ya estaba predicho con siglos de anticipación en el libro de Salmos. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Ese detalle ya estaba escrito con siglos de anticipación, que es aquello que ocurriría en el momento de Jesús, en el momento en el que Jesucristo está en la cruz del Calvario. Los soldados romanos que no se interesaban para nada en lo solemne de aquello que estaba ocurriendo, se les ocurrió sortear el vestido de Jesús. Total, va a morir, no le va a servir, así que aquí hacemos un sorteo entre nosotros y vamos a ver quién se lleva el vestido. Esa preocupación que tenían los soldados romanos, querían llevarse el vestido de Jesús, pero no estaban dispuestos a llevar a Jesús a su corazón. A veces eso sucede también. Salmos capítulo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuál ha sido la piedra que desecharon los edificadores? Exactamente, es Jesús. Jesús es la piedra que desecharon. En aquel tiempo las bases de una casa, como ahora, ¿no? Se hacían con piedra también. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, a ver, buscaban las mejores piedras. Y entonces aquí esta piedra muy grande, no, no, esta piedra muy chica, no, esta piedra no es adecuada. Entonces fueron desechando, desechando. Y entre las piedras que se desechaban, había una que era buena, pero ellos ni siquiera se dieron cuenta, la desecharon. Pero esa piedra desechada, alguien vino y la colocó como la piedra principal. Había sido rechazada al principio, pero constituye ahora una realidad. La piedra principal es la piedra que fue rechazada. Esta es una profecía mesiánica. Jesús sería rechazado, sería escupido, Jesús sería señalado, sería burlado y sin embargo llegaría a ser la principal cabeza del ángulo en la estructura de la iglesia cristiana. Él es la piedra fundamental. Él es el fundamento de su iglesia. Mateo 21:42 recoge esta declaración. Jesús menciona, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho y es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Así se cumplió, ¿no? Esa piedra desechada era el Señor Jesús. Pero finalmente encontramos que Jesús llegó a ser el fundamento de la iglesia cristiana, del movimiento que llevaría su mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a continuar, mis hermanos, con esta declaración. El Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Para quienes rechazan esta piedra, es decir, al medio de salvación, esta se convertirá en el agente del juicio. Es decir, no, los israelitas rechazaron esta piedra, que es la piedra es Cristo. La piedra es Cristo. Rechazaron esta piedra. Pero ahora Dios coloca a Cristo como el fundamento de la iglesia cristiana y además como agente en el juicio. Por lo tanto, quienes rechazan la piedra tendrán que enfrentar también en el momento del juicio el porqué del rechazo de esa piedra que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué rechazas a Jesús? Porque sigues tu propio camino de rebeldía, de pecado, a pesar que Dios ha provisto tremenda salvación a través de Jesucristo. Mi querido hermano, no juguemos con la salvación, no juguemos con nuestro destino eterno.
Tenemos que colocar nuestra vida fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No, mis queridos hermanos, no es Pedro el fundamento de la iglesia, no, es Cristo. Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos, los caminos de Jesús. Así que Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana, la razón de ser, el centro de la misión, el centro de la profecía. Oh, mi querido hermano, la Biblia es absolutamente cristocéntrica. Sin Jesucristo la profecía no tiene sentido. Sin Jesucristo la doctrina no tiene ningún valor. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay justificación. Sin Jesucristo no hay santificación. No hay nada. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, seríamos los más miserables de entre todos los hombres. Exactamente. Pero Cristo resucitó. Así que gracias a Él tenemos salvación, justicia, tenemos el modelo perfecto para poder encaminar nuestra vida. Ese es el Señor Jesucristo. Vamos ahora a esta declaración. La fidelidad, siempre fiel a su pacto. ¿Pacto qué es lo que significa? El pacto es un contrato. El pacto es una alianza. De acuerdo a un contrato, de acuerdo a una alianza, las partes que suscriben el pacto se comprometen para realizar algo en beneficio de la otra parte, ¿no? O sea, hay un compromiso, eso es un pacto, eso es una alianza, eso es un contrato. Bueno, en el caso de Dios, Él estableció un pacto con su pueblo, con Israel, ¿no? Y este pacto es el pacto llamado de David. Es el mismo pacto, pero es hecho con David. Hay un pacto con Abraham, un pacto que se renueva en el Sinaí. Ahora también hay un pacto con David. Y este David tenía la siguiente promesa. Mira, tu reino será establecido para siempre. Si eres obediente, si no te apartas de mis caminos, si tus hijos son obedientes, que también serían reyes de Israel, y ellos no se apartan del camino que les he señalado, entonces tu trono está seguro, tu trono será firme, serás rey de Israel y nadie va a disputar ese liderazgo. Tristemente, mis hermanos, encontramos que los reyes de Israel fallaron muchas veces, los reyes de Judá fallaron otras tantas veces. Y entonces, ahí estaba, el hombre tenía que obedecer y su reino, el reino de David, sería firmado para siempre. Pero he aquí, el hombre no obedece su parte, no realiza la parte del pacto. ¿Cuál es la solución? Si no realiza la parte del pacto, ¿Dios está obligado a cumplir con su parte? Evidentemente que no. Si fuese solo de justicia, Dios diría, bueno, yo quise establecer un pacto con ustedes, ustedes no quisieron, entonces los dejo, sigan su propio camino. Eso habría hecho si Dios solo fuese justicia. Pero Dios además es misericordia. Y entonces Él, a pesar de la desobediencia continua a Israel, de su rebelión, Él afirmó y afirmó el reinado de David. Y es en Jesucristo en quien se cumplen las promesas realizadas para David, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 89:50 se habla acerca de 38 y 39 leemos primero. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Hubo momentos en los que aparentemente Dios había roto su pacto con el pueblo. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel fue cautivo hasta Babilonia? Dios había prometido que serían el primer pueblo sobre toda la tierra. Pueblo de Dios desobedeció. Los reyes desobedecieron. Y como consecuencia de eso vino la cautividad en Babilonia. Es decir, también el pecado de Israel atrajo consecuencias. Pero a pesar de eso, el Señor se mantuvo fiel a su pacto. El Señor mantuvo el pacto. Salmos 89:50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Mm, En Mateo 1:1, miren cómo en Jesucristo se cumplen estas declaraciones. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Es decir, en la línea genealógica, David, nuevamente, él tiene el reinado, pero a través de su linaje, de su descendencia. El descendiente por excelencia de la genealogía de David es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo, lo que hace Mateo es presentar allí qué es lo que significaba Jesús en la línea genealógica de David. Era hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ah? Y las promesas de un reino eterno, las promesas de bendición dadas para David, se cumplen finalmente en Jesús, que es su heredero, que es su descendiente, que es su tatara. ¿Cuántos tátaras serían? ¿No? Su tatara hijo, el Señor Jesucristo. Y las promesas de Dios finalmente se cumplen en Jesucristo y y en el pueblo de Dios, que es la iglesia de nuestro tiempo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de, de toda creación. ¿Qué es la idea del primogénito? Bueno, lo que nosotros vemos en la historia y también en el pueblo de Israel es que los reyes daban el reino, al morir la entregaban generalmente a su primogénito. O sea, el primogénito recibía en herencia y se convertía en el nuevo rey. ¿Mm? Entonces, ese es el primogénito, el que nació primero se convertía en nuevo rey. ¿Mm? Por eso es que también en las monarquías actuales también surge eso, ¿no? La idea del descendiente. ¿Quién es el siguiente descendiente? Bueno, cuando nosotros vamos a la historia de Israel, encontramos que David no era el primogénito. Detalle interesante. David no era el primogénito y sin embargo aquí se lo considera primogénito. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, el pacto hecho con David significa que las promesas se cumplirían en David. Y sin embargo, mis hermanos, los descendientes de David se rebelaron, pecaron contra Dios, Dios se mantuvo fiel, sobrevino la cautividad en Babilonia, pero el pueblo de Dios salió y el descendiente, el Señor Jesucristo, mm, por linaje de Judá, tiene un linaje real. Jesús desciende de David. ¿Mm? Así que como desciende de David, le corresponde el reinado. Y esta idea de primogénito no es una idea literal. David no era el primogénito. David era el último de los hijos. Y sin embargo el Señor escoge a él. ¿Por qué? Porque Dios determina en su sabiduría a quién escoge y a quién no. Dios llama a todos, pero no todos son los escogidos. Cada quien decide su destino eterno. El Señor te llama, pero tú tienes para decidir. Y si decides no obedecer al Señor, tristemente no recibirás la herencia que Dios está destinando también para sus hijos. Este es un detalle maravilloso, un detalle tremendo. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Cuando hablamos acerca de esta declaración que encontramos en la lección, es evidente que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor y su autoridad especiales. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Por eso que es el primogénito. Porque no es que Dios haya creado, que Jesucristo sea creado, no lo es, ¿no? Sin embargo, Él resucita y se convierte en el primogénito, en el resucitado más importante. Hubieron algunos resucitados antes de la venida de Cristo, de su primera venida. Hubieron algunos que resucitaron durante su ministerio. Pero Jesucristo es el primogénito, es el más valioso de todos ellos, porque la resurrección de Cristo garantiza que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento bonito, tremendo que Dios hace para tu vida. Vamos a ver ahora un poco más acerca de este Rey eterno, de poder incomparable, inconmensurable, es Jesús. ¿Mm? Vamos a ver entonces, mis hermanos, ¿qué encontramos aquí? Salmo 110:1. Mira, Rey eterno, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Jehová, dijo a mi Señor. Es un versículo interesante, ¿no? Y el propio Jesús lo usa también en el Nuevo Testamento, aparece usado este versículo. Porque ahí dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién está escribiendo? David. David está escribiendo el Salmo. Y en el Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor. David es el rey, pero le llama mi Señor. Así que este es más importante que el propio David. Jehová dijo a mi Señor, dice David, mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? ¿Mm? Y entonces, bueno, el Señor es el Señor Jesucristo, se refiere al Mesías, una profecía mesiánica, se refiere a Cristo. David lo llama mi Señor. Y además, Jehová le dice, siéntate a mi diestra, es decir, a mi mano derecha. Vamos a reinar juntos. Esa es una figura de reinado. Siéntate a mi mano derecha. Y entonces, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hasta que tus enemigos estén completamente vencidos. Hasta que yo coloque mis pies sobre las cabezas de mi enemigo, ¿no? Este es un salmo de victoria, el que se presenta aquí, Hechos 7, 55 y 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremenda y preciosa visión de Esteban, poco antes de morir. El Señor le presenta una visión esperanzadora a su siervo fiel. Lo que encontramos es que hay fidelidad en la palabra de Dios. ¿Sí? Que el Señor cumple con aquello que ha ofrecido. Que el Señor, que es el Rey, es un Rey eterno. El Señor cumple con su palabra y con sus promesas. Es un rey porque viene del linaje de Judá, que ahí vienen los reyes, y es un rey porque el propio Dios le dice, siéntate a mi diestra. ¿No? Es un rey victorioso. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento en Daniel 7, que muestra que después de que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, cuyo reino es reino eterno. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Mira, mi querido hermano, aquí encontramos una descripción de la victoria final, Daniel capítulo 7. Si hay un capítulo de la Biblia que nos habla claramente acerca del juicio, es Daniel capítulo 7. Ahí vemos las cuatro grandes bestias, luego aparece el cuerno pequeño, luego en la secuencia aparece el juicio en el cielo y después los santos reciben el reino. Una secuencia muy impresionante. ¿Mm? Después del juicio, los santos reciben el reino. Así que esa es una profecía que encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieres recibir el reino? ¿Quieres morar para siempre en la eternidad con Cristo? Bueno, ahí está. Tienes que creer, mi hermano. Tienes que entregar la vida a Jesús. Ya no da para vivir sin Jesucristo en esta vida. No hay ninguna esperanza sin Jesús. No hay ningún deseo de superación sin Jesús. Jesús lo produce todo en nuestra vida. Es la razón de ser de la vida del cristiano. Vamos más adelante, mis hermanos, para poder contemplar esta siguiente parte. Aquí se nos habla de un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, el sacerdote eterno. Primero hemos visto la dimensión real de Jesucristo. Jesús como rey y tiene derecho al trono de David porque es descendiente de David. Viene de la línea de Judá, viene de la línea de David. Así que nadie tendría que disputarle el derecho, ya que viene de la genealogía de David. Por lo tanto, él le corresponde el trono, ¿no? Pero aquí vemos ahora otra dimensión, la del sacerdote. En los tiempos antiguos, especialmente de David para adelante, el rey y el sacerdote eran dos personas de gran influencia, pero que tenían esferas diferentes de actuación. El rey tenía que ver con las cosas civiles, ¿no? Con las guerras, con el gobierno, y el sacerdote tenía que ver con la dirección del templo,
con los servicios, con el ceremonial del templo. Bueno, Jesús aparece como rey porque es descendiente de David. Y aquí, mis hermanos, aparece como sacerdote. Ahora bien, algunos podrían decir, bueno, que Jesús aparezca como sacerdote, eso no puede ser, porque todos los sacerdotes pertenecen a la tribu de Leví y Jesús pertenece a la tribu de Judá. Entonces él no puede ser sacerdote porque no viene del linaje de Aarón. Entonces la palabra de Dios, especialmente el libro de Salmos, nos dice que Jesús sí es sacerdote y que además no proviene del sacerdocio de Aarón. Y se va al incidente poco conocido, ¿no? En el que encontramos allí una respuesta cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, ¿no? ¿Quién es este Melquisedec? Era un sacerdote, era un rey y era un sacerdote Melquisedec. Y Abraham, siervo de Dios, le entrega las ofrendas y los diezmos a Melquisedec, es decir, lo reconoce como sacerdote. Muy bien. El argumento que podrían dar algunos es, bueno, Jesús no puede ser sacerdote porque Jesús no es de la tribu de Leví, no pertenece al linaje de Aarón, por lo tanto no puede ser sacerdote. Rey puede ser, porque desciende del linaje de David, pero sacerdote no, tendría que descender del linaje de Leví, y él no es de Leví, no es sacerdote. Entonces, Salmos ya nos dice la respuesta a ese problema. Es que Jesús no es un sacerdote de la línea de Aarón. Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Mira lo que dice la palabra. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos esta declaración preciosa. Jesús, es cierto, no era hijo de Leví, pero sí podía ser sacerdote porque corresponde a la orden de Melquisedec. De Melquisedec no se sabe prácticamente nada, excepto lo que está escrito en el libro de Génesis. Melquisedec era rey, era sacerdote, y este Melquisedec reunía, ¿no?, el sacerdocio y la realeza. Y entonces Abraham lo reconoce, pero no se sabe quiénes son los padres de este hombre, de Melquisedec. No se sabe. No se sabe cuál es su origen. Melquisedec no pertenecía a la tribu de Aarón. Entonces aquí tenemos otro sacerdocio, otra orden. Ya no es Aarón. El sacerdocio araónico ya no es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Jesús no necesita ser del linaje de Leví para ser sacerdote, porque él pertenece a la orden de Melquisedec. De Melquisedec no se sabe de quién era hijo, a qué tribu pertenecía, no se sabía nada. Jesucristo nace en esa orden, en la orden de Melquisedec. Así que él tiene derecho a ser nuestro sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Esa es la linda noticia que encontramos en la palabra. Salmo 110:1, ya lo hemos visto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Génesis capítulo 14, aquí encontramos Melquisedec presentándose. Dice allí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dos grandes funciones reunidas en la vida de Melquisedec. Melquisedec era rey y Melquisedec era sacerdote. Y además de la orden no de la orden de Aarón, ¿no? En ese tiempo Aarón no había nacido todavía, ¿no?, pero era un sacerdote. Y de ese linaje era el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote según la orden de Melquisedec. Así que no tenía por qué haber nacido como miembro de la tribu de Leví, porque él no es sacerdote por Aarón, él es sacerdote por Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que no tenía que ser hijo de Leví o de la tribu de Leví o descendiente de Aarón, ¿no? Porque él es de otra orden, de la orden de Melquisedec. Y de Melquisedec no se sabe quién fue el padre, no se sabe de dónde desciende, nada. Apareció de pronto en la Biblia. Y Abraham lo reconoce. Y Abraham le entrega las ofrendas y los diezmos. Abraham reconoce el rey y el sacerdote.
en el caso de Melquisedec. ¿No? De la misma manera, nuestro Señor Jesús es ahora sacerdote para siempre. Los sacerdocios anteriores de Aarón eran breves, eran limitados, un breve tiempo. ¿Y será que este sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto para poder cumplir su labor intercesora con nosotros? Sin duda, mis queridos hermanos, ¿no? Él está dispuesto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios menciona una y otra vez promesas maravillosas, promesas de seguridad, promesas de paz, promesas de perdón. Qué precioso esta enseñanza bíblica sobre Jesús como un sacerdote, pero de la orden de Melquisedec. Al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. En el tiempo pasado, el sacerdote solo podía ser sacerdote mientras estaba vivo, ¿no? Moría, otro tenía que reemplazarlo. Bueno, Jesús es un sumo sacerdote que nunca muere. Y en consecuencia, su sacerdocio dura siempre, dura eternamente. Eso es lo que encontramos entonces en la palabra de Dios. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos. Y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo para siempre. Este es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Vamos, mis queridos hermanos, a la última parte de la lección de la escuela sabática. Vamos a la aplica. Ahí tenemos una pregunta en el aplica. Dice aquí, ¿qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia? ¿Qué podría ser si yo tengo una dificultad muy grande en poder hacer algo en alguna oficina del gobierno, ¿no? Pero de pronto aparece, vamos a decir así, el presidente de la República. Y entonces, de una manera muy cortés, me permite que yo pueda acceder y él me facilita ciertas cosas que yo esté necesitando, porque tiene toda la autoridad. Porque al presidente nadie le puede decir que no, ¿no es cierto? Excepto la ley, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de cosas legales, ¿no? Porque tristemente puede ser que un presidente se meta en cosas ilegales, ¿no? Pero estamos hablando de cosas legales. Entonces, tiene una autoridad suficiente y nadie podría oponerse, ¿no? Cuando está hablando de su propia competencia, de cosas que son de su competencia. Bueno, imagínate que Jesucristo tiene toda la autoridad, todo el poder. Dios se lo entregó. Y entonces ese gran poder está a nuestra disposición a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca perdamos la fe. Siempre avancemos conforme a la voluntad de Dios. Vamos, mis queridos hermanos, aquí ahora sí, a la siguiente parte, al CREA. En el CREA tenemos como siempre las preguntas claves para el desarrollo de la lección de escuela sabática. Entra en la descripción del video o entra también en el QR que presentamos a continuación, ¿no? Aquí tenemos el QR, usted puede verlo, puede entrar y ahí entra y participe de las preguntas claves. Pero también en la descripción del video se está indicando allí cómo puedo usar las preguntas claves en la lección de mi escuela sabática. Es precioso, les animo a usar. Ayuda mucho para poder convocar el interés de los miembros de la clase. ¿Mm? Bueno, tenemos aquí, mis hermanos, las tres personas que estuvieron en los primeros lugares en las preguntas de Kahoot de la semana pasada. A. Estrada, en tercer lugar. En segundo lugar, vamos a ver el nombre aquí, Da, y en primer lugar, Manolito.
Así que felicitaciones a ellos por su participación. Bueno, vamos más adelante, tenemos una gran cantidad de mensajes que nos han llegado. Dios los bendiga, mis hermanos. El Señor los guarde. Qué lindos, qué preciosos mensajes que nos escriben. Nos sentimos fortalecidos y les animamos, mis hermanos, para que cada día puedan ustedes ser agentes y predicadores de la palabra de Dios, ¿no? Gracias por sus mensajes. Vamos ahora a la siguiente red social, que es en Facebook. Bueno, y YouTube. Nos han escrito tanto en YouTube que tuvimos que utilizar la página de Facebook también, ¿no? Para ver, para ver los momentos finales. De esta manera, mis hermanos, llegamos a la parte final del estudio de la lección de la escuela sabática. Te invitamos para que puedas permanecer fiel al Señor Jesús, para que lo reconozcas en todos sus caminos, para que le entregues su vida. Ya no es tiempo de seguir postergando, mi querido hermano. Permanece fiel y el Señor sin duda va a mostrarte experiencias maravillosas de fidelidad y de aprendizaje. Querido hermano, que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.